Shalom a todos, sean bienvenidos a este tercer episodio de esta segunda temporada de HAT. Como le comentábamos en los otros devocionales, estamos dentro de una miniserie que se nombra Verdades que las religiones no quieren que sepas. Les comento que este es el último tema dentro de esta miniserie. Ya después, si la Eva lo permite, lo podemos seguir retomando. Y el tema de este último episodio de esta serie es sobre el yugo desigual y un poco de testimonio acerca del tema que vamos a estar hablando. Para introducir un poco dentro del tema, el elegir a nuestra pareja, a la persona con la cual queremos llevar un matrimonio, es una decisión muy importante. Viene a ser la segunda decisión más importante después de aceptar a Yeshua. Por ello, en este devocional conoceremos el contexto bíblico sobre el yugo desigual y qué es verdaderamente caer o estar en yugo desigual en su contexto real, en su contexto bíblico. Sin más, quiero también darle hoy tengo el agrado de presentar a mi invitado, a Matthew Vázquez, quien es el que me va a acompañar dentro de este episodio. Shalom a todos. Shalom, hermano. Sin más, vamos a orar para poner ese tiempo en las manos del Eterno y que Él sea hablando a cada uno de nosotros en cualquier lugar que se estén viendo este devoción. Amén. Abacadosh, Padre Celestial, amado Elohim, Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por ese tiempo que nos permites entre hermanos podernos unir y también aquellos padres que se han dado cita, se han encontrado con este devocional, con este video. Te pido, Padre mío, que seas tú hablándole a sus corazones, amado mío, que no sea palabra de hombre para sus vidas, sino que sea solamente tu palabra, porque tu palabra es la que edifica, mi amado Adonai. Te damos gracias, bendecimos tu palabra, bendecimos tu Torah, y la verdad, como tu palabra nos hará libre. Ponemos tu tiempo en tus manos, amado mío, en el poderoso nombre que sobre todo nombre es, Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Bien. Amén, hermanos. Para entrar un poco en contexto, vemos que en sí el yugo como tal, la definición de esto es una viga de madera, igualmente en la playa, en la imagen lo van a poder ver, que este instrumento, esta viga de madera, es que une entre una yunta a dos bueyes u otros animales para permitirles tirar juntos de una carga cuando trabajan en pareja, como suelen hacer los bueyes. Entonces, básicamente, eso es lo que representa la palabra yugo, es lo que se refiere la parábola o la metáfora que utiliza las escrituras a la hora de mencionar el yugo. Sin más, me gustaría tocar una cita bíblica en la cual encontramos, el Padre nos habla acerca del yugo desigual, que está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sin más, me gustaría, para entrar más en contexto, ya con este versículo del hermano Matthew, eh, ¿qué es en sí el yugo desigual? Bueno, como vemos por sentado, vemos por entendido lo que dice 2 Corintios 6:14, es como tal la distinción entre dos fuerzas opuestas. Vemos que en ese versículo hace la muestra sobre la justicia y la injusticia, la tiniebla y la oscuridad. Como tal, viendo también la correlación en lo que significa el yugo, que es la unión como tal entre dos animales en este caso, y tomando como referencia entre dos sujetos que llevan una misma carga. Al haber un yugo desigual, son asimismo dos sujetos que llevan una carga, pero en Comunismo. direcciones o de forma en lugares opuestos, siendo este caso que no puedan avanzar o en diversos casos en que se tenga que retroceder. Amén. Y hay que comprender algo, lo que el hermano nos acaba de explicar, es que vamos a entrar en el contexto del el yugo desigual. En sí, en las religiones, en diversas dominaciones o doctrinas, vemos que el yugo desigual lo toman de que estás en un yugo desigual cuando él o ella, tu pareja, son de distintas religiones. ¿Ok? Y esto realmente no es bíblico. Un yugo desigual, como nos menciona 2 Corintios, es que tiene que ver el creyente con el incrédulo, como bien lo mencionaba Matthew, que tiene que ver la luz con las tinieblas. Y justo en la parashá del día de esta semana, estuvimos tocando la diferencia, la distinción que hacía el Padre entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto.
Vemos que en una de las plagas de las tinieblas, ellos estaban en su oscuridad, o sea que ellos estaban sin Elohim. En cambio, el pueblo de Israel estaba con Elohim. ¿A qué me refiero a esto? Es que básicamente el yugo desigual es aquel que es el creyente, aquel que está con el Eterno, que está guardando los mandamientos, que está en el camino del Padre, que está haciendo, está obedeciendo, está haciendo la voluntad del Padre, guardando sus mandamientos, guardando las fiestas, y lo opuesto a ello es obviamente, si no esté guardando los mandamientos, que no esté guardando como tal la voluntad del Padre. Eso en sí es un yugo desigual bíblico. Si en sí, si nos ponemos a ver en el contexto en el que nos mencionan ciertas religiones, en el yugo desigual, el que son ambas de religiones opuestas, pues esto vendría a ser básicamente un yugo igual, porque ambos no están guardando de sí los mandamientos ni están encaminados en el camino correcto, o el camino que el Padre en sí dispuso a nuestros antepasados, a nuestros primeros patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Hay que mencionar que en sí vemos en la concordancia hebrea, vemos que en el Strong hebreo 5923 la palabra yugo, esto más para que los que no comprenden, en sí el Strong, vemos que es el diccionario más que nada del lado hebreo. O sea, que vemos que en sí el diccionario hebreo, el Strong tiene muchas definiciones. Ahora, viendo la definición respecto al origen hebreo, la raíz hebrea, yugo representa una carga y también este Strong tiene una derivación en 5953. ¿Qué significa? ¿Cuál es su definición? Es halal, que significa abusar, burlar. También tiene una definición, es que rebusca, impide, tiene también que ver con mal sentido, excederse, maltratar, ser riguroso, dolor o imponer. Y eso es lo que fue lo que más me llamó la atención, es básicamente eso. Cuando estás en un yugo desigual es algo que se impone, es todo lo contrario a lo que la otra persona está. Si estás tú en tu dirección de guardar los mandamientos, de ser fiel al Padre, realmente vivir esa muná, tenemos que ser fiel, ser obedientes, ser permanentes, más que nada en el Padre, en el camino al eterno, en el camino recto, como en sus escrituras. Lo opuesto sería todo lo que se impone, como tal ese yugo que se impone a ese caminar. Y continuando, hermano Matthew, ¿por qué el Eterno no su palabra vemos que no quiere que estemos en yugo de eso? Bueno, esa pregunta la podemos contestar básicamente en el versículo de Deuteronomio 7, del 3 al 4, que dice, y no emparentarás con ellos, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarás de pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Yuhel se encenderá sobre vosotros y te destruirá preso. Realmente Wow. vemos cómo básicamente el Eterno nos contesta aquí mismo, de que una de las consecuencias de unirnos a un yugo desigual es como dice el término, es imponer sobre lo que el Eterno nos dice, el nosotros estar guardando los mandamientos, estar siguiendo ese camino, al juntarnos con alguien que no sigue ese camino, tarde o temprano nos hará desviarnos de ese camino que estamos siguiendo, el Eterno, a tal punto en que lleguemos a desviarnos. Amén. Y hermana, justo también esta cita bíblica digo que el Padre siempre es tan perfecto, porque por algo él dice, no te unáis en yugo desigual, porque eso también se confirma más adelante en un suceso que vemos con el rey Salomón. Vemos que él comenzó reinando, contando con la misericordia, con el favor de los y también de sus siervos. Pero pronto que dejó el poder, más que nada el poder, las riquezas, hizo que su trono se desviara, su corazón más que nada se desviara y se apartara de Elohim. Vemos como tal, ¿por qué menciono esto, hermano? Porque vemos que él se une, no a un yugo, se une a muchas mujeres, cae en yugo desigual porque eran mujeres que eran de fuera del pueblo, eran fuera, no eran consagradas al Eterno, no eran mujeres apartadas por el Padre. Entonces, vemos esto en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, que dice,
Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Yuheba y Elohim. O sea, todo lo que antes veíamos como él era un hombre que inclusive pidió sabiduría en vez de riquezas. Todo eso pues, se dañó, se destruyó esa relación tan maravillosa que tenía con el padre a la hora de unirse en yugo desigual. Y si menciona más adelante que su corazón ya no era perfecto con Yuhel, con el corazón como el corazón de su padre David. Y eso lo confirma la palabra de Adonai, que se quebranta y destruye la comunión perfecta que tienes. Bueno, en este caso tenía Salomón con el Eterno, y también para los que tal vez llegaron a ese tema porque tal vez estén atravesando esta situación de estar en yugo desigual. Y más adelante el Padre lo menciona, que dice, e hizo Salomón, en versículo 6, e hizo, en el último capítulo, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yuhebahei y no siguió cumplidamente a Yuhebahei como David su padre. Básicamente se desvió. Entonces, eso vemos por qué el padre es tan sabio en decir no tenáis en yugo desigual, porque te vas a alejar de mí y ellas o él, tu pareja va a hacer que te desvíes del camino y del propósito del Eterno en tu vida. Hermano, siguiendo con ese tema, ahora que yo sé la consecuencia, más que nada veo todo lo que pasó con Salomón y vemos por qué el Padre no quiere que nos unamos en un yugo desigual. Ahora, ¿qué yo puedo hacer para no caer en yugo desigual? Claro, viendo el ejemplo básicamente de lo que pasó con Salomón y tomando en cuenta incluso la cita bíblica que vimos de Deuteronomio, realmente la importancia siempre es, como tal, tener la prioridad en el Eterno, tener totalmente nuestro enfoque en el Eterno. ¿Por qué? Tomando la cita de Mateo 6:33, que dice primero buscar al Eterno en su justicia y el resto totalmente será añadidura. El Eterno básicamente va a ser el encargado de suplir cada una de las necesidades que tengamos en nuestra vida, incluyendo también el de tener una pareja, como tal, una relación como tal. Por eso, como prioridad, siempre debemos tener el enfocarnos en seguir los mandamientos, en seguir el camino del Eterno. Asimismo, el Eterno será guiando nuestros pasos hacia lo que sea, que sea para suplir nuestras necesidades. Amén. Y me gustaría, junto con lo que el hermano ha explicado, mencionar tres puntos que en lo personal, viendo las escrituras, viendo el Padre, es la importancia para, más que nada, evitar caer en yugo desigual. Como es, primero, reconocer quién es nuestro primer amor. Como el hermano bien lo mencionaba, dice el Padre, primero buscad el reino de los cielos. O sea, primero búscalo a Él, primero busca todas las cosas, hacer de él, todo lo que viene de él, que todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, el padre, por ejemplo, en este caso, si ve que necesitas una mujer, vemos que el padre desde un principio que dijo que veo a Adán que dijo que no era bueno que el hombre esté solo y le dio ayuda idónea. Entonces, si el padre ve eso, te va a ayudar con una pareja que sea esa ayuda, ese apoyo, que más que nada te encamine conforme al Eterno. También esto es curioso porque siempre decimos que cuál es la señal que uno pide para que el padre, para reconocer que esa es la persona indicada para mí, que esa persona es idónea para mí, y realmente no quitamos nuestra mirada en ello primero más que nada en el eterno y nos desviamos a pensar, ay, yo quiero tener a esta persona, yo quiero que sea así, yo quiero que sea tal, y desviamos completamente el propósito que es el Padre. Primero búscame a mí, reconoce que yo soy tu primer amor y que lo demás vendrá por añadidura. Inclusive el primer mandamiento más importante es el Shema, que dice amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su fuerza. O sea, primero es a Él y lo demás, en misericordia del Padre, Él lo proveerá, Él lo dará. También como segundo punto es temer a Elohim. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Yuhebakei, a Elohim. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, o sea, desprecian la palabra, desprecian el camino o la instrucción de vida que el Eterno desde mucho antes, desde el principio de la creación, nos ha instruido, que vivamos y que andemos en ella. También como tercer punto y último, con respecto a esa pregunta, es obedecer. Vemos que hay bendición, hay
más que nada hay esa bendición, hay esa fortaleza, hay esa seguridad cuando vivimos en obediencia por amor al Eterno. Y vemos que en Primera de Samuel, capítulo 15 versículo 22, dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Elohim. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, básicamente el padre se enamora, le agrada muchísimo más. Siempre decimos, yo busco agradar al padre o yo quiero agradar al padre. Entonces, busquemos esa sabiduría en la obediencia, más que nada ante el Padre, ese ser sabios, en andar es más que nada en el camino del Padre, por amor, para que vivamos en esa comunión con Él, no mal, pues. Hermano, eh, conociendo un poco acerca del yugo desigual y para que los hermanos que nos están viendo y también aquellos que tal vez aún están con esa batalla de no o sí guardar los mandamientos, me gustaría que veamos y nos ayude, hermano, cuáles son las consecuencias de caer en yugo desigual, porque el Padre hace énfasis también en esta palabra de no caer en yugo desigual. Bueno, creo que al respecto, una de las consecuencias más citadas al respecto, que realmente no solo tuvo consecuencias en sí mismo, sino consecuencias como tal a todo el pueblo como tal, es la unión entre Acab y Jezabel. Sabemos que Acab bíblicamente se lo conoce como uno de los reyes que más maldad hizo para el pueblo, provocando que incluso se crearan altares para ídolos. Eso a causa de su unión con Jezabel. Tenemos también que en Primera de Reyes 16, 31, 33, él se unió a Jezabel y producto de eso creó esa adoración a ídolos, provocándolo a crear diversos altares, realmente llevando en menosprecio que tal es el nombre del Eterno. Asimismo, también tenemos el ejemplo de por qué la influencia entre esa yugo desigual que tuvo con Jezabel llegó incluso hasta su destrucción, que una de las causas, uno de los principales motivos fue el hecho de lo que pasó con Con el trigo con el Nahuatl. siervo Nabot. Gracias. Con el siervo Nabot, sabemos de que acá se llegó a querer obedecer tanto su viñedo que Nabot no podía dárselo, porque sabemos que por mandamiento ese viñedo para él era descendencia de él. Y hacer descendencia de como primogenitura, incluso ese viñedo le pertenece a él. No podía simplemente entregárselo al rey por bien. Él básicamente estaba obedeciendo la palabra. Sabemos que en Levítico capítulo 25, versículo 23 menciona que no vendamos más que nada la tierra, el viñado, la herencia como tal, porque es parte del Eterno. Entonces, él no la vendió porque era el mandamiento, era obediente, ¿no? Era un hombre que era temeroso para el Eterno. Amén. E incluso vemos cómo a causa de la manipulación, por así decirlo, la manipulación de Jezabel, vemos cómo este hombre que en teoría estaba obedeciendo la Torah, estaba siguiendo la palabra del Eterno, fue dado a muerte por causa de eso. Vemos cómo realmente la unión entre un yugo desigual, como comentamos hace un momento, llega a sobreponer los pensamientos e imponer las creencias de la otra persona a tal punto de llegar a desviar completamente el camino de esa persona, que no fue la diferencia entre Acab y Jezabel. Bueno, Amén. Y esto es tremendo porque algunos dicen, en sí, acá ya era, o sea, ya, también hemos que así también lo malo de los ojos del Eterno. Pero era la hora de unirse con Jezabel, siendo una persona pagana, o sea, alguien que no era del pueblo. O sea, también hay que entender esa parte en la que no conocía al Padre, y que incluso no guardaba los mandamientos. Y lo peor aún es que era una persona que odiaba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque vemos en Primera de Reyes, versículo 18, y también anterior a ello el 16, cómo ella mataba a los profetas, a los siervos del Eterno. Entonces, vemos que la, fue un yugo desigual que hizo que acá, en vez de ayudarlo a que pueda
acercarse más al Padre o que pueda corregir su camino, ese camino perverso que llevaba, a la hora de casarse con esta mujer pagana que no era del pueblo, dice en Primera de Reyes capítulo 21, versículo 25, a la verdad ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yuhebakei, porque Jezabel, o sea, su esposa, lo incitaba. Entonces, vemos como en teoría él fue mucho más perverso, es por la influencia de su mujer. Y sabes, con lo que tú mencionabas con respecto a Nabot, en sí, cuando él discute con Nabot, Nabot fue como, o sea, y le negó la viña, le dijo que no, no te voy a vender mi viña. Él cogió y se puso, acá se enojó y se fue y se puso a llorar como un niño malcriado. Y le dijo a Jezabel lo sucedido y ella dijo, tranquila, yo me encargo, vas a tener tu viña. O sea, ¿y qué fue lo que hizo ella? Fue matarlo. Y después vemos que este evento fue lo que selló la condena de acá por haber matado a un hombre inocente. Y a veces se puede pensar, pero ¿por qué cae esta sangre, este asesinato, esta consecuencia de la muerte de Nabot sobre Acab, si él básicamente no es que mandó a matarlo, ni fue quien indujo todo ello, sino su esposa Jezabel? Y hay que comprender algo, Mati, y también a todos los que nos están viendo, es que a la hora de tú casarte, o sea, unirte a una persona en matrimonio, se vuelven ejad. Entonces, las consecuencias que tu pareja haga también caen sobre ti, y no solamente sobre la pareja, sobre esa unión de ejad, sino también sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Por eso también lo peligroso, y el padre aquí nos menciona, el no caer en yugo desigual, es por ello, porque también si tú eliges a una persona que no es apartada, no es consagrada al Eterno, no está en el camino del Padre, pues como tal te va a desviar y va a hacer que los pecados que ella haga, o él haga, por ejemplo, que sabemos, en la idolatría, que celebra Navidad o celebra otras fiestas paganas, o esté aún en Babilonia contando esto en el mundo o en las religiones, eso cae también sobre tu vida. Entonces, pues yo no hago nada, pues estás unido con ella en matrimonio, pues también la consecuencia de ella cae sobre ti. Y esto también es maravilloso porque en Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice, la mujer sabia edifica su hogar. ¿Qué significa? Edifica su familia, edifica su esposo, edifica su hijo. Pero la necia con sus propias manos lo destruye. Básicamente es lo que hace la misión de Satanás, que es matar, dañar y destruir. Amén, hermano. En la siguiente pregunta, para que yo sé que también algunos de los hermanos también pudieron, o tienen esa duda, de que qué pasa con alguien con quien comparte su mismo yugo. O sea, que ambos están entendiendo que están en el camino del Eterno, que ambos están guardando los mandamientos. Se puede transformar en yugo desigual, y si esto llega a pasar, ¿qué puedo hacer en eso? Bueno, hay que verlo tanto por dos puntos de vista. Como tal, vemos en la antigüedad, en aquellos tiempos, no existía lo que ahora conocemos como el noviazgo, ¿ya? Ahora tenemos una relación de noviazgo y en base a esa correlación que se hay, en un futuro se llega al matrimonio, ¿ya? Sabemos que antes no era. Pero tomando desde un punto de vista más, por así decirlo, moderno, sabemos de que en el noviazgo es como tal una preparación para el matrimonio. ¿Ya? ¿Qué pasa si en este caso, de que ambos empiezan guardando, ambos se conocen, guardando los mandamientos, guardando la Torá, y en el transcurso de ese camino, alguno de los dos se desvía? Está en el noviazgo. En el noviazgo, ¿ya? Bueno, en ese caso, como hemos hablado en preguntas pasadas, debemos siempre tener nuestra mente enfocada y como prioridad al Eterno. Debemos de siempre tener esa mentalidad de que primero es el Eterno antes que incluso nuestra pareja, o antes que incluso los sentimientos que tengamos hacia otras personas. Claro que también está en nosotros como tal, si como hermanos más que nada, llevarle la palabra a aquella persona que se está desviando, pero también tener en mente de que al no haber un mismo yugo, al no haber un mismo camino de por medio, no puede haber una unión ya más sagrada que llegue a haber el matrimonio, ya sea el matrimonio, porque en este caso se estaría profundizando más en lo que es el yugo desigual, llegando a un punto en el que no solo el que se desvió quede desviado, sino que también la otra persona que está en los caminos también le sea piedra de tropiezo.
hasta el punto de que ambas personas, ambas almas se lleguen a perder. Por eso es como siempre prioridad tener en mente los caminos del Eterno. Y si por algún motivo no se llega a rectificar como tal, eh, tener en mente de que el Eterno siempre es primero y lo más importante será tomar su camino y alejarse. También hay que recordar como tal, unos proverbios nos dicen, nos habla, en Proverbios 14:8 dice que la sabiduría del prudente es entender su camino, es saber cómo va direccionado y saber por dónde va su camino. Asimismo, también dice que más la necedad de los necios es engaño, ya que de alguna otra Wow, forma llegan a desviarse de ese mismo camino que el sabio como tal lo tiene predeterminado y enfocado en él. amén. Y me gustaría también dar la otra cara a Claro. la moneda de que, digamos, que ya están casados. O sea, fue un matrimonio que se unió por todos los mandamientos, pero después uno de ellos se dio. Vemos que es algo que sí se puede pasar, a diferencia de los los hombres cambian, y más aún cuando su camino realmente desde un principio no se ha cementado en el Padre. Vemos que, por ejemplo, con Moisés, vemos en muchos casos que a pesar de muchas cosas que pasó a su alrededor, muchas necesidades u otras cosas, otras aflicciones, él jamás se apartó. Al contrario, se mantuvo, cuando decidió seguirlo, se mantuvo. Entonces, vemos que eso pasa también en lo contrario a otras personas. Ahora, ¿qué pasa si ya están en matrimonio? Si ya me casé con esta persona, ya somos Entonces, vemos que en Efesios capítulo 5 la palabra también nos menciona acerca de esto. Versículo 25 al 26, vemos que Pablo menciona que así como Yeshua, nuestro Mesías, santifica la iglesia, cuando te casas, cuando te unes en hijad con esa persona y esa persona después se vuelve un yugo desigual, estando dentro del matrimonio, que no te separes de él o de ella, porque puedes santificarla a través de esa unión a tu familia, a tu esposo, en este caso, o a tu esposa. ¿Por qué? Porque es que básicamente lo menciona la palabra. A la hora de, que Matthew también bien lo comentó, a la hora de tú estar guardando tus mandamientos, de estar recto en tu camino, de estar firme en tu emuná, en tu fe, eso también va a ser tu testimonio para que esa persona, para que tu esposo o tu esposa, que está viendo tu fortaleza, que está viendo tu emuná en el Padre, pues eso haga que él o ella pues corrija su camino, haga una verdadera teshuva, un arrepentimiento genuino por haberse desviado y pueda otra vez pues, estar en los caminos, porque vemos que a la hora que tú estás guardando los mandamientos, que tú estás haciendo lo que le agrada al Padre, a tus ojos, eso te está santificando en hija también a tu esposo. Ahora, hermano, bíblicamente, Matthew, podemos encontrar el caso de una pareja, una relación que siendo un yugo desigual, se unen, pero a la hora de su unión se transforma en un mismo yugo. O sea, Básicamente como el hecho de santificar a la otra, como estamos hablando hace un momento, el ser testimonio para otra ujú, persona que sea que se una. Eh, bueno, la verdad sí. Al respecto tenemos el caso de Ruth. Bien claro que todo el mundo conoce la historia de Ruth como tal, lo que hizo por su suegra, lo que hizo Noemí. por Noemí, a unirse a los caminos del Eterno. Pero realmente, si vemos el contexto original, si vemos a profundidad la historia de Ruth, vemos que ella en realidad era de la nación de los moabitas. Sabemos que los moabitas también eran Nación una pagana. nación pagana que adoraba a otros ídolos. Sin embargo, Noemí se unió a los hijos, Ruth, perdón, se unió a uno de los hijos de Noemí, ya que él era hebreo. De alguna otra forma, si vemos ese contexto, determinamos de que como tal fue una unión, un yugo desigual. Un hebreo con un moabita realmente era en esos tiempos el pueblo era un yugo desigual, ya que no adoraban a lo mismo, Creencias no contrarias. tenían los mismos caminos como tal. Sin embargo, a pesar de la muerte del hijo de David, eh, vemos que también, no solo Noemí, sino que estoy seguro que también el hijo influyó para que de alguna otra forma Ruth
cambiara sus caminos, cambiara sus creencias para que se enfocara en en los caminos del Eterno, básicamente. Vemos cómo realmente un yugo que no tuvo una comunión, una unión firme en los caminos del Eterno, eh, sirvió de bendición para que Ruth se uniera como tal a los caminos del Eterno. Amén. Y hay que también dejar algo en claro. En sí, no es que hay que entender también el contexto de la historia y cómo se da esta unión. Es que el padre, o sea, el suegro de Ruth, él era de Belén de Judá, pero en ese entonces había mucha hambruna. Entonces, por la escasez, en la necesidad de alimentos, ellos huyeron a otro campo, otro lugar y cayeron a Moab. Entonces ellos se establecieron ahí, sus hijos también crecieron y después ellos tuvieron su esposa. O sea, viendo el contexto, pero ahora que tú conoces la palabra, conoces los mandamientos, y conoces que el Padre te menciona que no te unáis en yugo desigual, vemos que desde un principio eso se estableció. Vemos como nuestros primeros patriarcas siempre cogían a mujeres que eran dentro del pueblo. Vemos a Abraham, vemos también eso de Isaac y también de Jacob. Entonces, no es como una excusa, bueno, que ellos lo hicieron, también lo hago, no. Fue algo que fue dentro del contexto que se desarrolló esta unión. Y es maravilloso porque vemos la transformación de Ruth, porque ella dice, tu Elohim va a ser mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo. O sea, y vemos que en teoría ella no se pudo haberlo tomado por el miedo de que ella se estaba quedando sola o cosas así, por eso lo tomó. Si eso hubiera sido cierto, vemos que el Padre jamás lo hubiera bendecido, y más aún de la manera que la bendijo, siendo ella propia de la genealogía de Yeshua, de nuestro Mesías. Entonces fue porque fue realmente una teshuvá genuina, y fue un cambio que realmente se dio porque ella quiso, hizo comprender, porque a veces nos queremos dar por como centro de rehabilitación, es que yo la voy a cambiar, yo lo voy a cambiar, yo le voy a introducir el camino correcto, y nos creemos como mencionadas como centro de rehabilitación, y no, si vemos que Ruth, para que haya un cambio es porque ella deseó cambiar, deseó corregir su camino. Pero si una persona sola, y vemos que tal vez dice, sí, yo voy a hacerlo por ti o por ella, y después no se desvía, vemos que realmente no fue del Eterno, no fue una teshuvá genuina. Entonces, por eso sí hay que ser, como dice la palabra, prudentes. Hay que ser prudentes. Eh, Sobre todo también hay que tener en mente, como tal, como hablamos, el testimonio. Sabemos de que como tal el seguir firme en los caminos del Eterno es un gran testimonio, aún más de aquellas personas que se dejan llevar por lo sentimental, por el hecho de que, ok, me gusta esta persona, quiero estar con esta persona. No, sino que más que nada tiene enfocado, ok, me gusta esta persona, pero tengo más enfocado lo que es el Eterno, lo que el Eterno dice conmigo, lo que el Eterno desea para mí llega a ser mucho más, no, más, en este caso, edificante para otras personas al ver de que a pesar dejó de lado sus sentimientos, dejó de lado todo lo que podía obtener o podía ganar, sino que de alguna otra forma pensó primero en el Eterno, sacrificando todo eso por el Eterno. Y vemos cómo realmente en este caso, por parte de Noemí también, sirvió de testimonio para Ruth, hasta el punto de que cambie totalmente su creencia, totalmente su costumbre a lo que ahora es el seguir los caminos del Eterno. Amén. Y me gustaría comentar acerca de nuestro testimonio. Eh, Matthew y yo nos conocimos cuando ambos estamos en las religiones, cuando ambos en ese entonces éramos cristianos. Y el Padre a mí me llamó primero. Y vemos que en teoría siempre el Padre desde mucho antes nos habla de su palabra. Siempre hay cositas que nos muestra y después hasta que realmente se nos cae el velo, lo vemos realmente. Y así fue a mí, en mi caso se me cayó el velo un poco antes de Matthew, aunque igualmente ya después ya conoce, hablando del tema, el padre deseante también ya le había mostrado la palabra, ya había cosas que ella se sentía como inseguro, que vemos que las religiones cuando saca de contexto la palabra, entonces uno dice, pues esto no está aquí, cuando te dicen, por ejemplo, el Shabbat es el domingo, pero vemos que o sea, que el día de reposo, vemos que el domingo no es. Entonces hay cosas que poco a poco el padre va a ir revelando. Entonces, en mi caso, como testimonio, a mí me dio primero. Y yo tuve que tomar esa decisión porque aún Matthew seguía aún asistiendo al cristianismo, aunque ya el padre ya le estaba revelando la palabra. Yo tuve que tomar esa decisión
seguir con mi relación, como dice Matthew bien, en que eso sentimental, eso emocional, y llevo poco tiempo conociéndonos, creo que hace poco habíamos empezado el cortejo, y fue cuando yo ya dije, ya no puedo más, tengo que tomar una decisión, porque me impactó mucho el versículo, que es el que más daba vueltas en mi mente, es en Mateos capítulo 6, versículo 33, que dice, más buscar primeramente el reino de los y su justicia, que todas estas cosas os serán añadidas, o sea, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces yo digo, a ver, si yo digo amar al Eterno, si yo digo amar a mi Creador, pero también estoy con una relación que aún, puedo decir que también era un poco de yugo desigual, porque aún él no lo aceptaba completamente, yo aún estaba como que ya con sesión de ya dejar el cristianismo, ya dejar todo y ya está. Entonces, yo tuve que tomar esa decisión y dije, ¿sabes qué? Como que poder como separarnos de aquí porque tenía que obedecer. Ya no podía seguir el cristianismo, seguir en un lugar donde realmente no se decía no se decía o no se nombraba, invocaba el nombre restaurado del Eterno, de Yeshua o de Elohim, sino que y que tenía otras creencias o tenía el nombre, ya no podía, o sea, ya era una manera de impotencia en mí que ya yo iba y servía ese lugar, pero ya me sentía incómoda. Ya no sentía esa misma comodidad como antes la sentía, porque eso yo decía, yo estoy aquí porque me siento cómoda o porque realmente es un lugar que está agradando al Padre, es un lugar correcto. Y es algo que siempre a mí, cuando en ese proceso, me replicó mucho en mi mente y en mi corazón. Entonces yo digo, ahí Padre me llevó a esto, primero buscarlo a Él, y esto que me di cuenta es que realmente no. Entonces no estaba en el lugar ni correcto que realmente el padre quería que estuviera. Entonces yo tomé la decisión de como que terminar con Matthew y el padre poco a poco lo fue induciendo, no por mí, porque vemos así como Ruth, Matthew hasta ahora, desde que tomó la decisión, porque el padre así lo indujo. No sé si tú quieres comentar ese proceso. Claro, no, la verdad es que como comentaba, el hecho de tener esa firmeza que tú tuviste Amén. incluso al principio, eh, me llegó a llamar también la atención porque al hecho también fue un gran apoyo, en ¿verdad? El Eterno al respecto me está dando con migajas o Ujú. detalles para darme cuenta de que realmente el seguir como tal el cristianismo no era como tal lo que inducía o seguía como tal el camino del Eterno, al no guardar completamente los mandamientos, no guardar las fiestas como tal, sino que al ver incluso tu ejemplo como tal, fue testimonio también para mí, porque vi realmente y vi cómo se seguía ese camino, al ver que realmente incluso gracias a ti estoy aquí con los hermanos de esta salvación, llegué a ver cómo también se festejaban todas las fiestas, se guardaban completamente los movimientos. Realmente fue de gran motivación para poder también entrar en esos caminos. Como decimos, incluso viendo el ejemplo también de Ruth, vemos que también fue de testimonio para que ella ingrese. Asimismo, el hecho de tener esa firmeza con el Eterno llega a formar, llega a ser testimonio para, no solo incluso para otras, para la persona con la que desees estar, o la relación con la que desees formar, sino incluso para otras personas que estén viendo, siguiendo tu camino, para que de otra forma lleguen y se den cuenta de que, ok, este camino, esta senda que está siguiendo, realmente está cimentada con la palabra, está cimentada con Amén. lo que el Eterno nos manda a hacer. Amén. Y es algo que realmente tú mencionabas, igual, toda la gloria es para el ABA. Amén. No es un simple instrumento, yo siento que fue como un apoyo, nomás para Matthew, pero él fue el que deseó cambiar, así como Ruth, vio el testimonio de Noemí que era una persona temerosa y guardaba los mandamientos. Ella fue como que fue ese apoyo, y ella fue que ahí pudo más que nada reconocer al Eterno y lo deseó, vemos como el Padre la bendijo. Y así también es eso, siempre primero buscar al Eterno, siempre poner en primer lugar a Él, no dejarnos llevar si es que después voy a quedarme sola o voy a quedarme solo, no, sino buscarlo a Él, que en Él esté nuestra plenitud y si somos suficientes con Él. Y en su inmensa misericordia nos dará en el tiempo correcto, en el tiempo que valga, más que nada que nosotros estemos, porque a veces también queremos tener una relación ya y no estamos realmente firmes en el camino. Entonces, es por ello. Como es la siguiente pregunta, y
que ya para terminar, hermano Matthew, es el pueblo de Israel, hablando ahora netamente del pueblo, ¿tenía un mismo yugo o era un yugo desigual para el Eterno? Bueno, claro, al respecto, entrando un poco en contexto, sabemos de que como tal el pueblo del Eterno toma el papel de novio, toma el papel de esa, Ese como esposo. tal, de la esposa, y el Eterno va a ser el esposo. Así que como tal, para ver esa unión, el Eterno nos manda, o sea, no es el claro ejemplo de tener un yugo, tener un mismo yugo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es lo que incluso vemos desde todo ese transcurso hasta actualmente, hasta la segunda venida del Eterno, vemos como desde un inicio a lo que fue determinado como tal el pueblo de Israel, eh, el pueblo de Israel tomó los mandamientos, siguió las palabras del Eterno, teniendo un mismo yugo con el Padre. Pero ¿qué es lo que pasó? Es que así mismo, como vemos la diferencia entre dos personas que son del mismo yugo y se separan, así mismo pasó aquí. Eran del mismo yugo, pero el pueblo de Israel se llenó de tanta idolatría, se llenó de tanta paganería, que lastimosamente se perdió en ese camino y dejaron de ser el mismo yugo. Pero es ahí que vemos realmente la importancia del Padre y cuán maravilloso es su plan, que armó todo literal, llegó a tal punto hasta la muerte de Yeshua, para que de alguna otra forma llegamos al pueblo del Eterno pueda volver a esos caminos, pueda volver a ese mismo yugo al Padre para que cuando venga nuevamente estemos preparados y listos para esa unión, que es como conocemos como la boda del Cordero. Estemos preparados para poder entrar en ese Ejad, como hablaba, eh, siendo un mismo yugo. Amén, amén. Y es verdad, vemos como a lo largo de la historia el pueblo se vio mucho, en la cual ya ambos, o sea, el Eterno, cuando el pueblo ya no jalaban a la misma yunta, ya no iban en la misma dirección, sino que cada uno ya, bueno, el pueblo se retenía, era como, también lo vemos al pueblo de Israel como la vaca loca, la vaca rebelde, porque realmente fue muy rebelde, y vemos que en Isaías capítulo 58, versículo 6, nos menciona acerca del yugo, y dice, ¿no es ese el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Entonces vemos que en sí lo quería el Padre quería que el pueblo sea libre, que el pueblo viviera en libertad, que pudiera ser libre, no como la libertad que hoy en día nos presenta o que muchas religiones nos mencionan, no, que podemos ser libres a través de obedecerlo, a través de amarlo, de seguirlo, de ser siervos realmente del Eterno, realmente hacer su voluntad y obedecerlo, guardar sus mandamientos, andar en el camino, porque sabemos que a través de ellos nos santificamos. Dice el Padre, sean santos porque yo soy santo. O sea, sean apartes, se consagrense a mí. Y ellos realmente, la verdad y su palabra, o sea, la Torah, o sea, su verdad, nos hará libre. Y no es como, como digo, no es la libertad que nos las menciona el mundo o ciertas denominaciones. Entonces, me gustaría comentar acerca de un salmos que es o sabemos lo opuesto y por qué el pueblo realmente no tuvo un corazón dispuesto, no tuvo un corazón dispuesto realmente llevar esa misma carga, llevar esa misma dirección, llevar esa misma bendición, esa unión. Y eso lo vemos en Salmos capítulo 81, versículo 10, que dice, yo, el Adón, soy tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Otras traducciones dice, Israel no me quiso. Y eso es impresionante como el Padre habla así a su pueblo, o sea, con ese dolor de que Israel no me quiso, realmente no me quiso como su esposo, no anduvo realmente en esa misma ayuda que yo. Entonces, hermano, ya para una reflexión a todos, es que podemos reflexionar todo lo que hemos hablado en Proverbios capítulo 27 versículo 5 dice, mejor es la reprensión manifiesta que el amor encubierto. Y el padre, ¿por qué mencionó esto? Porque a veces pensamos que hacerlo en oculto, hacerlo como que tener una relación en yugo desigual, o hacer algo, cometer un pecado en lo oculto, o sea, y menciona que nunca esto nadie lo va a saber, el padre ya lo sabe, el padre ya lo conoce.
pero dicen, es mejor la reprensión manifiesta que el amor encubierto. Cuando un amor está en oculto, cuando un amor no está en obediencia, no está conforme al Padre, conforme a su voluntad, pues sabemos que trae condenación. Por eso, como conclusión, sabemos que el elegir a nuestra pareja es importante, pero la importancia de no caer en yugo desigual es tanta a tal punto que si caemos en yugo desigual, estaríamos atentando contra nuestra salvación, contra tu salvación. Por eso ese tema es controversial, porque siempre nos resistimos en querer hacer nuestra voluntad de que yo quiero, esto deseo y esto quiero hacer, en vez de someternos, de ser humildes a la voluntad y obediencia a nuestro Dios. Así que, sin más, me gustaría, no sé si Matthew quieras comentar algo a todas las personas que tal vez siguieron con ese video y tal vez esto esté afligiendo o esté tomando su vida. ¿Qué consejo le daría? Claro, la verdad creo que lo hemos dicho varias veces. Creo que esa ha sido una de las principales y es con la que más me siento, es en siempre seguir al Eterno, siempre tener como prioridad y como firmeza al Eterno. Y realmente, a pesar de las aflicciones que estamos pasando, de los deseos que tengamos, debe ser mucho más deseoso el querer al Eterno, el seguir sus pasos. Como tal, sabemos de que el resto, incluso el Salomón lo dice, el resto es todo lo que esté bajo el cielo, bajo la tierra, es vanidad. Sabemos que de alguna otra forma ¿Verdad? la prioridad siempre va a ser el guardar los mandamientos, el seguir su palabra. Así que a pesar de las dificultades que estamos pasando, creo que el Eterno conoce nuestro corazón. El Eterno sabe por lo que estamos pasando y estamos seguros de que si nos permanecemos fiel en Él también va a ser fiel con nosotros. Amén. Amén. Sin más, espero que sea emocional, esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Igual quiero a todos invitarlos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues nos puedan consultar en los comentarios y o si no, nos puedan seguir en nuestras redes sociales para que no se pierdan de otro video, otra enseñanza que conforme el Padre pueda ser de bendición y de edificación para tu vida. Shalom. Shalom.